Estados Unidos, año 1870. Un joven de 33 años de nombre John Rockefeller convertía su refinería en Standard Oil, que ha sido quizás la empresa más importante que ha existido en el mundo del comercio de crudo y petróleo. Durante 20 años, esta compañía creció de manera tan voraz que básicamente no tenía competidores a nivel mundial. Para tal fecha, lo único que se veía era un dominio solitario de la empresa privada frente al Estado en lo que era la comercialización de quizás el commodity más importante de la época. En 1890, ante la expansión ofensiva de Rockefeller y compañía, el Congreso de los Estados Unidos crea la Ley Sherman Antitrust, por medio de la cual se prohibía rotundamente el establecimiento de cualquier tipo de monopolio empresarial. Para el año 1909, el gobierno americano demandó a la Standard bajo la premisa de que ésta promovía la competencia desleal y además no incentivaba el crecimiento de las pequeñas refinerías. El 15 de mayo de 1911 se finalizó la disputa y la Standard Oil, para entonces la compañía más grande de todo Estados Unidos, tuvo que fragmentarse en 34 empresas independientes. No obstante, esto no detuvo en lo absoluto a Rockefeller. De hecho, esta disolución solo aumentó el capital de la familia y la sociedad comercial. En vista de tal jugada política, las petroleras no se quedaron de brazos cruzados, y tan solo 2 meses después, 4 de las compañías nacidas de la separación, Exxon, Mobil, Texaco y Chevron, crearon un acuerdo con Shell, British Petroleum y Gulf Oil con el fin de establecer secretamente un pacto de paz que garantizaba la estabilidad petrolera y recuperara el oligopolio que en su momento se les había retirado, formando así el grupo de las 7 hermanas, quizás el consorcio financiero y petrolero más grande de la historia mundial. Durante 55 años consecutivos, las 7 hermanas impusieron tarifas e impuestos a la vez que financiaron la creación de las 2 bolsas mundiales de crudo más grandes del mundo, dominando así más del 60% del mercado mundial de petróleo, dejando incluso a gobiernos enteros sin posibilidad alguna de comerciar con este tipo de recursos. Ante la represalia que ejercían estas hermanas sobre la economía mundial, un grupo liderado por Venezuela, conformado por Kuwait, Irán, Irak y Arabia Saudí, fundan en 1969 un organismo internacional para la regulación de los precios de petróleo a gran escala, conocido como la OPEP. A día de hoy, en este se cuenta con el 81% de las reservas de crudo en el mundo, además de contar con el 43% de la producción total. Parece increíble así pensar que las decisiones tomadas por empresas privadas influyan directamente en el desarrollo de los acontecimientos a nivel mundial, tanto económica como políticamente. Esto nos lleva a indagarnos acerca del verdadero poder que ejercen estas industrias. ¿Acaso este está controlando el mundo? ¿Podríamos pensar en una geopolítica transversalizada por el sector privado? Existen incluso historias que nos cuentan cómo la Fundación Rockefeller para el Desarrollo financió bajo la mesa al ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, a la vez que lo incentivaba a participar directamente del conflicto. Todo esto con el fin oculto de frenar a Japón de incursionar en el mercado del petróleo de Asia Oriental, a la vez que las empresas subsidiarias del grupo multimillonario establecían nuevos pozos en la zona de Oriente Medio. Así como existen historias para el petróleo, también podemos encontrar sucesos similares, donde la presión y el poder del sector privado permean la toma de decisiones de los grandes gobiernos en el mercado alimenticio, el de las finanzas, el tecnológico o incluso en el energético, solo por citar algunos. Tras este breve repaso al panorama mundial actual, solo nos queda preguntarnos si a día de hoy los que tienen las riendas del mundo son los de las grandes compañías privadas y no los poderosos estados. Exploremos un poco más entonces quién a día de hoy tiene el control del futuro mundial. Cuando pensamos en el orden mundial actualmente, nos llega un término justo a nuestra cabeza: el capitalismo. Este modelo de producción, de lejos quizá el más exitoso en toda la historia, se ha convertido visiblemente en el arma más fuerte de los estados para mover el mundo en la actualidad. Pensemos por ejemplo en la guerra económica entre China y Estados Unidos, o en las amenazas constantes de Rusia hacia la Unión Europea con el fin de restringirles el gas natural. Pero, ¿son acaso los estados los únicos jugadores de este tablero de ajedrez?
Si nos atreviésemos a pensarlo, podríamos darnos cuenta de que los actores tras bambalinas de este circo son aún más increíbles que los mismos países. Y es que el capitalismo mismo lo advirtió en su momento. No existe economía si no existe la propiedad privada. Acompáñenos entonces a ver cómo las industrias, las empresas, las propiedades o incluso los conglomerados privados logran marcar el rumbo de la historia y la geopolítica mundial actualmente. Para ilustrar mejor la situación, quizás sean necesarios algunos datos. Si la cadena americana de grandes almacenes Walmart fuera un país y la midiésemos por sus ingresos anuales, mayores a los 500 billones de dólares, sería la 10ª economía más grande del mundo, solamente superada por Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil y Canadá. Samsung, una empresa surcoreana nacida como un caebol, sigue con un poder igual o mayor al que tenía décadas atrás. Se estima incluso que todas sus empresas afiliadas representan un 20% del valor mercantil de toda la bolsa de valores coreana, aportando así un aproximado del 15% del total de la economía de dicha nación. Existen registros incluso de cómo el gobierno surcoreano, en función de la restauración del país en los años 60, dejaba que las caras tras estas compañías tomaran las decisiones económicas de la expansión internacional. El contratista militar que ostenta el 10% de los gastos totales del Pentágono es un ente privado de nombre Lockheed Martin. La empresa además se encarga de distribuir armas a países como India, Israel y Japón. Lo más interesante de esta compañía radica en el hecho de que invierte anualmente más de 10 millones de dólares en hacer lobby político, con el fin de ofrecer apoyo financiero a aquellos candidatos que estén dispuestos a invertir más en armamento y guerra durante su estadía en el poder. Sin irnos muy lejos, remontémonos al caso de la compañía Odebrecht, firma constructora que sobornó a funcionarios públicos, incluyendo presidentes, en más de 12 países, con el único fin de poder obtener las licitaciones y construcciones que en sus campañas propusieran. Estos 4 ejemplos solo son algunos que sirven para visualizar el panorama mundial y el papel que juegan las empresas y grandes conglomerados dentro de las formaciones y decisiones políticas del mundo. No obstante, habrá quien pueda pensar que estos datos no son más que información irrelevante y que pese a esto los gobiernos siguen pasando por encima de cualquier compañía en búsqueda de sus metas. La realidad es que los estados mismos por sí no se han clasificado aún, también llegan a doblegarse. ¿Cómo es posible que empresas como Amazon, de las más grandes del mundo, en 2018 no registren nada de impuestos y en cambio de esto reciban reembolsos de parte del Estado? Hoy, Johnny Hernández les trae la verdad. Acompáñennos en esta historia. Nos encontramos con Jenny Darkman, actual alcaldesa de la ciudad de Seattle, y vamos a hablar un poco de la situación financiera de empresas como Amazon. Jenny, ¿cómo estás? Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, Jenny, cuéntame un poco de empresas como Amazon, ¿qué sabes de ellas? Mira, si te soy sincera, no sé mucho al respecto. Sé, por ejemplo, que Amazon decidió escoger a Nueva York como el segundo lugar operativo más importante en Estados Unidos. Tú sabes que el primero, obviamente, por eso es la entrevista, es Seattle. Sin embargo, no tengo mucha información al respecto, solo sé que Jeff Bezos, por ejemplo, es una persona honorable y lo que hace por el país es sumamente importante. Sí, es muy honorable, pero hablemos un poco más concreto. ¿Por qué en 2018 no pagaron ningún impuesto? Mira, yo no estoy realmente muy segura de eso, pero te puedo decir que es por la cantidad de empleos que ellos generan para el país y para la gente en general. Pero Jenny, qué extraño que justo después de una reunión contigo se hayan cancelado unos impuestos y precisamente tiene que ver con esto de Amazon. Cuéntanos más al respecto. No, paso, corte. Nos encontramos afuera de la alcaldía de Seattle y resulta que sucede que la entrevista no salió muy bien. Expliquemos un poco la razón de esto. La alcaldía acordó retirar impuestos especiales con el fin de que la empresa privada pudiera usarlos con fondos humanitarios. Esto hizo que Amazon registrase impuestos negativos del 1.2%, es decir, que ganaran más de 11.2 billones de dólares, lo cual es absurdo para una cifra tan grande. ¿Qué tanta verdad hay detrás de todo esto? Los esperamos en el próximo episodio. Para finalizar,
Es fundamental plantear el sistema geopolítico como un estudio que ahora supera con crecer a las meras relaciones estatales. El modelo de la realidad está directamente interconectado e influenciado por conglomerados privados que actúan simultáneamente como entes económicos y cortinas de humo, pivotizando y desviando la atención de la sociedad, dominando su información y jugando con su cultura global. Estratégicamente influyen en las decisiones actuales. Este video es un mero abrebocas de lo que enfrentamos actualmente. ¿Hasta qué punto tienen y seguirán teniendo un poder estos jugadores silenciosos pero agresivos del sistema mundo actual? A final de cuentas, lo único que falta por preguntarnos será: ¿existe alguna forma de saber cómo influirán las acciones de estos agentes neopolíticos sobre las decisiones de los grandes entes internacionales? No.